queridos amigos, bienvenidos a un nuevo taller aquí de Unión con Dios. Como todos los domingos, nos reunimos aquí por Zoom para compartir el Rincón de María, un espacio que, como sabemos, está a cargo de Isabel, que ya está acá conectada por Zoom y que nos va a deleitar, a hacernos enamorar un poco más de la Santísima Virgen María, como lo hacemos aquí todos los domingos. Isabel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Nicolás. Buenas noches a todos. Bueno, Isabel, mientras se van sumando todos, ponemos en tus manos este taller. Si querés ir comenzando con una oración, manejarlo vos. Y gracias por estar un domingo más aquí desde Unión con Dios para todos. Gracias. Es un honor para mí. Bueno, entonces ya igual venimos del rosario, de rezar el rosario, de estar con nuestra madrecita. Y hoy en día Pentecostés vamos a pedir al Espíritu Santo para que nos ayude, porque lo que vamos a hablar hoy, y bueno, tenemos que hablar de los documentos de la iglesia donde está María, entonces necesitamos abrir un poquito la mente, y que me ayude a mí especialmente el Espíritu Santo. Entonces nos vamos a poner en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capaz que conocen esta oración del Espíritu Santo, ¿no? Del cardenal Verdier, y que, bueno, uno debe rezarla para poder estudiar, para poder aprender. Cuando uno quiere estudiar, entonces le pedimos al Espíritu Santo de esta manera. Y cuando tenemos que hablar, por supuesto, de Dios, porque todo esto es para hablar de Dios. Bueno, y hola Claudia, uy, me alegro que te puedas conectar, hoy se pudo conectar Claudia. Y se imaginan Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, Claudia, qué alegría. Bueno, me alegro que estés conectada hoy. Sí, estoy ahora estoy cocinando y bueno, nada, te estoy escuchando. Bueno, escuchame mientras cocinás. Después voy a comer a tu casa. Dale. Bueno, vamos a hacer un pequeño repasito de todo lo que hemos estado mirando, viendo en las otras charlas de María, ¿no? De María, que estuvimos mirando María en las Escrituras, esa mujer que estaba en el Génesis, ¿no? Que la encontramos ahí en la caída de nuestros primeros padres y esa promesa de Dios, ¿no? Ese protoevangelio donde aparece esta mujer, ¿no? A lo largo de la escritura que estuvimos mirando, ya pusimos a ver algo más de ella. Es una mujer que iba a dar a luz, pero que es virgen, ¿no? Después, bueno, en el Nuevo Testamento conocimos su nombre, María, ¿no? María. Y bueno, y después estuvimos hablando en la otra charla sobre los dogmas, ¿no? Lo que la Iglesia nos ha pedido creer sobre María, ¿no?
así la hemos ido conociendo un poquito más, ¿no? A través de los dogmas que son esos privilegios que Dios le ha dado, concedido a María, y que tiene que ver siempre con Cristo, porque María sin Cristo no es nada. María todo lo refiere a Cristo. Dice San Luis que cuando nosotros le decimos María, ella dice Jesús, ¿no? Ella siempre nos lleva a Cristo. O sea que la vamos conociendo. Y bueno, ¿qué podemos decir de esta mujer? Ya ahora que la conocemos un poquito más, ¿no es cierto? No podemos tener a lo mejor la misma visión que teníamos antes. Ese sentimentalismo, que no es malo, porque por supuesto uno le da alma a la Virgen con sentimiento, ¿no? Con amor. Pero la tenemos que ver como realmente es una mujer privilegiada por Dios, una mujer que digamos, tiene un lugar muy específico, muy singular, como dice San Juan Pablo II, en la historia de la salvación, en nuestra redención. Es la Madre unida a Cristo, inseparable, que acompañó a Cristo, lo llevó en su seno y lo acompañó en toda su obra de redención, ¿no? Por eso esos dogmas que hemos visto. Entonces, no es una mujer cualquiera, ¿verdad? No es una mujer cualquiera, es una mujer muy especial, a la que nosotros le rendimos esta veneración, un culto especial. Bueno, hoy vamos a ver algunos documentos de la Iglesia donde nos hablan de María. En la plataforma que está de este taller, yo les he subido, ¿no? He subido lo que me pidió Patricia la otra vuelta, que le subiera las citas bíblicas de la primera charla, y bueno, ahí se las subí, las van a encontrar para que la que quiere volver a leer y que le sirva para también defender a la madre, ¿no? Bueno, por eso. Entonces van a encontrar todo eso. Gracias, Nicolás. Y también he subido, o va a subir Nicolás, lo que vamos a ver hoy, que son en el Concilio Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Católica, y una encíclica de Juan Pablo II, Redemptores Mater, ¿no? Esas tres vamos a ver hoy, si Dios quiere. Es un poco, me van a escuchar hablar, a mí me escuchan hablar mucho, soy de hablar, así que les pido perdón, pero espero que sea amena igual mi charla, porque tengo que leer algo, tengo que leer lo que está. Lo puedo resumir, pero algunas cosas las tengo que leer, porque son cosas muy ricas lo que encontramos acá. Y bueno, comencemos con el concilio. En la Constitución sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, en el capítulo 8. Este capítulo, o sea, esta Constitución, han trabajado mucho los obispos, los que estaban en el concilio, ¿no? Han tenido muchas discusiones, qué iban a hacer con la Virgen, cómo la iban a poner, que esto, que lo otro. Bueno, al final la pusieron en esta constitución dogmática sobre la Iglesia. Y en el capítulo 8, ahí van a encontrar. Es cortito, o sea que lo pueden leer fácilmente, no tiene grandes cosas que nosotras no podamos entender, es sencillo lo que se lee acá, y es como que sienta las bases, ¿no? de la teología mariana, de lo que nosotros tenemos que creer sobre la Virgen, ¿no? Bueno, entonces comienza el capítulo
o sea, la Virgen la va a poner el concilio con respecto al misterio de Cristo y a la iglesia, ¿no? Relacionada con la iglesia. Entonces, fíjense que cómo empieza, ¿no? En este capítulo 8, dice, Dios benignísimo y sapiensísimo, queriendo llevar a término la redención del mundo, cuando se cumplió el tiempo establecido, envió a su Hijo nacido de una mujer, para hacernos hijos adoptivos. Y si recuerdan, esto es Gálatas 4:5, que son una de esas citas bíblicas que yo puse al principio, la primera charla. Por eso digo que lo que vamos a ver acá nos va a ir iluminando también lo que ya vimos, los dogmas, y lo que ya fuimos viendo. Sí, nos va a ir iluminando un poquito más, para ir conociendo un poquito más a nuestra madre. O sea que fíjense que pone justamente esta cita bíblica, Gálatas 4:5, que dice que cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, ¿no? Ahora sabemos quién es esta mujer, ¿no? Esta mujer es María, y yo, como habíamos hablado ya de este tiempo que se cumplió, ¿no es cierto? O sea, cuando ya Dios había preparado su pueblo, ya tenía un pueblo donde tenía que nacer el Redentor. Perfecto, ¿no? perfecto. Cristo. Bueno, Entonces, vamos a arrancar. Ya estaba María ahí. Y eso también lo vamos a ver en estos documentos, ¿no? María lo precede. Entonces, por eso dice, cuando llegó se cumplió el tiempo, es ese tiempo en que estaba María. Ya estaba María presente, que iba a ser la madre del Redentor. Eso es lo que nos dice Gálatas 4. Y después nos pone otra cosa, dice, el cual por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, descendió de los cielos y se encarnó por obra del Espíritu Santo de María Virgen. Este misterio divino de salvación nos ha revelado y se continúa en la Iglesia, a la que el Señor constituyó como su cuerpo, y en la cual los fieles, unidos a Cristo, su cabeza, en comunión con todos sus santos, deben también venerar la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Eso, así empieza esta constitución, digamos, este capítulo 8 que habla de la Madre de Dios del concilio. O sea que, y ya al final, como dice acá, ¿no? Siempre Virgen María, Madre de Dios. Ahí tenemos dos dogmas, los dogmas, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Bueno, redimida del modo más sublime en vista de los misterios de su Hijo y unida a Él con un vínculo estrecho e indisoluble. La Madre de Dios, Hijo, y por tanto la hija predilecta del Padre y el sagrario del Espíritu Santo. Don de gracia tan eximia a todas las otras criaturas celestiales y terrenas. Al mismo tiempo, se encuentra unida a la estirpe de Adán, con todos los hombres que han de ser salvados. Más aún, es verdaderamente madre de los miembros de Cristo por haber cooperado con su amor a que naciesen en la Iglesia los fieles que son miembros de aquella cabeza. Bueno, redimida de un modo más sublime. Se está hablando que la Virgen fue redimida, ¿no? En vista a los méritos de Cristo. Eso ya lo vimos en los dogmas, cuando explicamos los dogmas, ¿no? El dogma de la Inmaculada. Siempre, digamos, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. La Virgen es porque es la Madre de Dios, fue predestinada para ser la Madre de Dios.
Entonces, fue redimida, como explicamos en la otra charla, antes de una forma, digamos, de prevención, vamos a decir, de prevenir, no de como nosotros. Podemos También ir al otro video para no extenderme ahora de vuelta a lo mismo. Y dice una cosa muy importante, que a veces nosotros a veces decimos esa ejaculatoria que decimos, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amantísima esposa. Bueno, eso es una devoción verdaderamente que le decimos a la Virgen. Pero lo que nos dice el concilio, que dice, sagrario del Espíritu Santo. O sea, la Virgen es sagrario del Espíritu Santo. Bueno, y que acá también nos dice que ella está unida, ella por ser de la naturaleza humana, ¿no? O sea, es como todos nosotros, ¿no? Y dice, con todos los hombres que han de ser salvados. Es verdaderamente madre de los miembros de Cristo. ¿De acuerdo que Pablo dice de la Iglesia como del cuerpo místico de Cristo? Entonces, si María es la madre de la cabeza, es madre de todo el cuerpo, que somos todos nosotros, los hijos de la Iglesia. Bueno, la intención del concilio, o sea, lo que quiere el concilio con este capítulo, ¿no? Dice así: quiere aclarar cuidadosamente tanto la función de la bienaventurada Virgen María en el misterio del Verbo encarnado y del cuerpo místico, como los deberes de los hombres redimidos hacia la Madre de Dios, Madre de Cristo y Madre de los hombres, en especial de los fieles, sin que tenga la intención de proponer una completa doctrina sobre María, ni tampoco dirimir las cuestiones todavía no llevadas a una plena luz por el trabajo de los teólogos. O sea que no pretende dar todo una teología, un conocimiento total de María, porque deja abierto, ¿no? Deja abierto al estudio de los teólogos este conocimiento de las verdades sobre María. San Bernardo decía que de María nunca íbamos a terminar de comprenderla, ¿no? Porque en realidad también es un misterio, Bueno, después nos presenta, dice, la función de la bienaventurada Virgen en la economía de la salvación. Y mucho no voy a leer de eso porque justamente en esta parte, en este capítulo 2, o punto 2, nos habla de María en el Antiguo Testamento. Y también nos habla de María en la Anunciación. O sea que eso no lo pueden leer porque es cortito si van a leer este documento, pero también lo hemos visto ya en la primera charla, ¿no? En lo que dice María en la Anunciación, yo tomé nota acá, dice, abrazando la voluntad salvífica de Dios con todo el corazón y sin impedimento alguno de pecado, se consagró totalmente como servidora del Señor a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo al misterio de la redención bajo Él y con Él, con la gracia de Dios omnipotente, ¿no? O sea que ella, dando su consentimiento total, se consagró totalmente a Él, ella sirvió, ¿no? a la obra del Hijo, siempre bajo Él y con Él. O sea, secundaria, vamos a decir. Primero Cristo. Por la fe libre y por la obediencia. Por la fe de ella y su obediencia. Obedeciendo, dice, fue causa de la salvación,
para sí y para todo el género humano. Recordemos que cuando Eva, digamos, le escucha a la serpiente, desobedece a Dios y nos trajo la condenación a todos, ¿no? La maldición a todos. Acá lo dice. Dice, el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Por la muerte vino por Eva y la vida por María, nos dice el concilio. ¿Entienden más o menos? ¿Están entendiendo lo que les voy diciendo? Si hay alguna pregunta, alguna cosa, me cortan bueno, gracias. Bueno, después tenemos, acá nos habla de la Virgen y el niño Jesús, ¿no? Dice, la unión de la madre con el hijo en la hora de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. En primer término, cuando María se dirige o sea, la unión con la madre y con el hijo, que ya lo estuvimos viendo también, es parte de esa obra de salvación de Dios. Y la vemos en diferentes etapas, cuando María va a visitar a Isabel, ¿no? Cuando María presenta a Jesús a los pastores, cuando es ofrecido, ¿no? En el templo, cuando se escucha a Simeón, que anuncia que el hijo será signo de contradicción y que una espada atravesaría su alma. O sea, la unión de María con el hijo es una unión ya, digamos, imposible sería separar la luz del sol, es imposible. Después nos habla de la Virgen en el misterio público de Jesús. Y bueno, también como María, ¿no? Acompaña a su hijo en su ministerio público, lo vemos en las bodas de Caná, ¿no? A lo largo de toda su vida pública está María presente. Recordemos en esos versículos donde Jesús pareciera que criticara, aunque que no le dé la bolilla a su madre, ¿no? Sin embargo, la que cumple la palabra de Dios, que Jesús alaba a los que cumplen la palabra de Dios, que son sus discípulos, que son sus madres, sus hermanos, es la Virgen María, porque ella escuchó la palabra y obedeciendo, ¿no? La cumplió. Nos habla también de que, después nos va a hablar también San Juan Pablo, de que María, ella tuvo que ir peregrinando en la fe, porque como decía, ella no lo sabía todo, ¿no? Ella le había dicho al Señor que sí, y aunque no entendía todo lo que sucedía, todo lo que le había dicho el ángel y que no estaba pasando con su hijo, imagínense, ¿no? Lo que le dijo el ángel, que iba a ser un rey, que no iba a tener, que era el hijo de Dios, del Altísimo, y resulta que nace en un establo, bueno, y todas las cosas que fue viviendo María y que se preguntaría ella, ¿no? ¿Dónde están las promesas que le había hecho el ángel, no? Sin embargo, ella, en su peregrinar de la fe, creyó, como le dijo Santa Isabel. Creyó hasta en la cruz, hasta en los pies de la cruz. Bueno, y luego nos habla de la Virgen después de la ascensión del Señor. Después de la ascensión, y es lo que vemos hoy, que hoy festejamos, ¿no? María con todos los discípulos acompañando en el nacimiento de la iglesia, en Pentecostés, orando, implorando el Espíritu Santo. Y a ella la vemos también, ella que asunta al cielo, ¿no?
en cuerpo y alma, y la vemos como reina del universo, ¿no? Acá dice, terminando el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial, y enaltecida por el Señor como reina del universo, para que se asemejara más plenamente a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte. Sí. Nosotros eso lo vemos justamente en el misterio, el último misterio que rezamos hoy, ¿no, Andrea? Como reina y señora de todo lo creado. María es coronada, es puesta al lado de su hijo como reina. Eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento. La que era la reina era la madre del rey. La que se sentaba a la derecha del rey era la madre del rey. Y por eso también María. Bueno. Bueno, y después tenemos en la parte 3, la bienaventurada Virgen y la Iglesia. María, servidora del Señor en la hora de la redención y de la santificación. Me queda una cosita acá, que cuando habla de María en el misterio público de Jesús, dice, María, dice, avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz, donde, no sin designio divino, estuvo de pie, se condolió vehementemente con su Hijo único y se asoció con corazón maternal a su sacrificio, consintiendo con amor en la inmolación de la víctima engendrada por ella misma, y por fin fue dada como madre al discípulo por el mismo Cristo Jesús, agonizando en la cruz, con estas palabras: mujer, aquí tienes a tu hijo. Y acá vemos claramente como digamos, ¿se acuerdan que yo hablaba de que había un dogma que no se había todavía proclamado, el dogma de la corredención, ¿no? Bueno, acá lo vemos claro que el concilio, aunque no lo dice con esas palabras, lo está diciendo, ¿no? Ella se asoció con corazón maternal a su sacrificio, consintiendo con amor en la inmolación de la víctima engendrada por ella misma, ¿no? Así que, digamos, es como lo que pasa es que todavía falta para que algún día la Iglesia nos dé ese dogma, ¿no? Ese dogma de corredención. Bueno, por lo menos es así lo que yo lo interpreto por ahí. Bueno, entonces estábamos que María, servidora del Señor en la obra de la redención y de la santificación. Dice, un solo es nuestro mediador, según las palabras del apóstol. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre él también, que se entregó a sí mismo para rescatar a todos. Pero la misión maternal de María hacia los hombres de ninguna manera oscurece ni disminuye esta mediación única de Cristo, sino más bien muestra su poder. O sea que ya sabemos, el único mediador, el único redentor es Jesucristo. Pero María lo acompaña y no lo oscurece, al contrario, el tener a María, digamos como unida a él, ¿no? Acompañándola a él siempre en segundo, ¿no? En segundo plano, lo que hace es mostrar el poder que tiene Dios, Bueno, la maternidad espiritual. Bueno, ya sabemos que María es nuestra madre, ¿no? Espiritual, es en el orden de la gracia. María medianera, habla después también, dice, pues una vez asunta a los cielos, no dejó esta misión salvadora. Con amor materno cuida
de los hermanos de su Hijo, que peregrinan y se debaten entre peligros y angustias, y luchan contra el pecado hasta que sean conducidos a la patria feliz. O sea, que ella, una vez que está asunta al cielo, nunca no se olvidó de nosotros. Ella sigue intercediendo por todos sus hijos, por los que estamos acá peregrinando. Y fíjense que dice, entre peligros y angustias luchan contra el pecado. ¿Se acuerdan que nosotros decimos en el Ave María, ¿no? Ruega por nosotros pecadores. O sea que también María por ahí, yo tengo la costumbre de pedirle todas las cositas, hasta las más cosas cotidianas, de pedirle a María, ¿no? Y ella me ayuda, yo sé que ella me ayuda, está pendiente, pero lo que más ella está pendiente es de salvarme, de no pecar, de los pecados, ¿no? De los pecados, lo dice acá, contra el pecado. ¿Para qué? Para llevarnos con ella al cielo, porque ella quiere que estemos allá con ella, quiere que seamos otros Cristos acá y podamos ser llevados al cielo con él. Bueno, la Iglesia no duda en profesar esta misión subordinada de María, la experimenta continuamente y la recomienda al corazón de los fieles para que, apoyados en su protección maternal, se unan más íntimamente al mediador y salvador. María como Virgen y Madre, figura de la Iglesia. La Madre de Dios es figura de la Iglesia, como ya enseñaba San Ambrosio, a saber, en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo. Nosotros vemos a María como ejemplo nuestro, ¿no? Con esa fe que ella tenía, con el amor que tenía y cómo estaba, digamos, perfectamente unida a Cristo, ¿no? Fecundidad de la Virgen y de la Iglesia. Dice, la Iglesia se hace madre por la palabra de Dios fielmente recibida. En efecto, por la predicación y el bautismo, engendra a una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. Y también ella es la Virgen que custodia pura e íntegramente la fe prometida al esposo. E imitando a la madre de su Señor, por la virtud del Espíritu Santo, conserva virginamente una fe íntegra, una esperanza sólida y una caridad perfecta, ¿no? O sea que la Iglesia, ¿no?, imita a María en guardar esa palabra de Dios, ¿no? En guardarla, predicarla, y haciendo que a través del bautismo nos engendre, ¿no?, a esta vida nueva, la Iglesia en la vida de la gracia. Y también la Iglesia trata, y lo hace, ¿no?, para conservar la fe, esa fe íntegra, ¿no?, que nos predica la Iglesia en todos sus magisterios, desde los apóstoles que les fue conferido, que Jesús les envía a dar a conocer a todos, ¿no?, lo que él enseñó. Así la Iglesia también nos ayuda en esa fe, en esa esperanza sólida y en esta caridad sincera, dice el concilio. Hermoso, ¿verdad? Bueno. Las virtudes de María que han de ser imitadas. Bueno, nosotros sabemos las virtudes de María, ¿no? O sea, tenemos que imitar a ella en todas sus virtudes. Conocerla para poderla imitar, ¿no? Dice, María, mientras que la Iglesia llegó que la Iglesia llegó en la Santísima Virgen a la perfección por la que se presenta sin mancha ni arruga. Claro, porque ella es pura, ella tiene todas las virtudes, ella es digamos, el ejemplo
digamos, la imagen de la iglesia, ya sin mancha ni arruga. Y nosotros tenemos que tratar de imitar. Por lo cual la iglesia también, en su obra apostólica, con razón, mira hacia aquella que engendró a Cristo, concebida por el Espíritu Santo y nacido de ella, precisamente para que por el medio de la iglesia nazca y crezca también en los corazones de los fieles. La Virgen fue en su vida ejemplo de aquel amor maternal con el que es necesario estén animados todos los que en la misión apostólica de la iglesia cooperan para regenerar a los hombres. O sea, nuestra misión apostólica, ¿no? De imitar a la Virgen en su amor, ¿no es cierto?, hacia Dios, en su fe, en su amor. Y así también ayudar a los otros hermanos a que se unan, a que vengan a la iglesia a unirse. Y bueno, de acá va a hablar también, ahora ya prácticamente ya terminamos, el culto a la bienaventurada Virgen en la iglesia. Desde tiempos más antiguos, la Santísima Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles en todos sus peligros y necesidades acuden con sus súplicas. Por eso, especialmente desde el Concilio de Éfeso, el culto del pueblo de Dios hacia María creció admirablemente en veneración y amor, en la invocación e imitación, según las palabras proféticas de ella misma. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Este culto, tal como existió siempre en la iglesia, aunque es del todo singular, difiere del culto de adoración. Eso ya algo he dicho, después lo vamos a ver cuando hablemos sobre la devoción a María, ¿no? Las devociones. Vamos a ver qué se le rinde a María, el culto que se le rinde a María, que no es el culto que se le rinde a Dios, que es de adoración. Y eso tenemos que tenerlo bien presente, porque a veces podemos ser, para otras personas, ¿no?, que todavía no conocen a María o tienen una idea diferente, ¿no?, ser equívocos para ellos. Si nosotros a veces tenemos la costumbre, a veces decir yo adoro a María, pero bueno, esas palabras a veces pueden traer confusión al que todavía no nos conoce, no conoce a María o no conoce la sana doctrina de la Iglesia sobre María. Por eso también nos recomienda el concilio acá, ¿no?, de estos hermanos nuestros que son separados, pero que sin embargo muchos le dan culto a María, aman mucho a María y la veneran, y especialmente estos hermanos orientales, ¿no?, los ortodoxos y las iglesias orientales, que tienen una gran devoción a la Madre, y que eso nos puede ayudar para unirnos, ¿verdad? Nos puede ayudar para que la Virgen nos una, que terminemos nuestras divisiones, porque al final de cuentas creemos en el mismo Cristo nacido de la Virgen María, en que ellos veneran también, como la veneramos nosotros, y ello puede ser un camino para la unión. Bueno, eso acá ya termina lo del concilio. Ya ve que es cortito, lo pueden leer todo y ya tener porque es sencillo, no es tan difícil de leer. Bueno, y ahora nos vamos al catecismo. El catecismo mayor, el catecismo de la Iglesia Católica, que fue, digamos, hecho por Juan Pablo II, y como San Juan Pablo II también intervino en el concilio, ¿no?, y como este catecismo como que pone también
digamos, a todo lo que el concilio fue diciendo, ¿no? Entonces, no va a decir muchas cosas, está muy unido a lo que acabo de decir del concilio. Bueno, hay dos partes que nos hablan de la Virgen, ¿no? Cuando leemos en la primera parte que habla del credo, ¿no? Que dice concebido por obra del Espíritu Santo. Son los números 484, 85, bueno, toda esa parte, ¿no? Hasta, yo lo subí también, esto lo subí, así que lo pueden leer, esta partecita, hasta el final, hasta el número 507. Todos esos números del 484 hablan sobre esta parte, ¿no? de María, que nos va a hablar de los dogmas, ¿no? Acá va a ampliar, así que podemos leerlo para que ampliemos también lo que yo no pude explicar bien por ahí de los dogmas, mucho no sé. Dice así, la anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos. O sea que también acá trae a Gálatas 4 este texto de la Sagrada Escritura. Es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos, María es invitada a concebir aquel a quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. La misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por la obra divina, el que es el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba al Hijo eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. Bueno, entonces nos explica que María, digamos, nos está hablando de la maternidad divina, ¿no? De la maternidad divina. Después habla, nació de la Virgen María, ¿no? Como decimos en el credo, ¿no? Y esto es importante porque esta partecita que dice acá en el número 487, ya casi lo dice todo. Dice, lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Entonces, María nos ayuda a comprender este misterio del Verbo encarnado, este misterio del Logos, de la palabra de Dios que se hizo hombre, uno como nosotros. Y para eso, acá nos habla el Catecismo, que María fue predestinada, o sea, desde siempre, como digo yo, el Padre la pensó, la amó y la pensó desde la eternidad, María. No es algo al azar. Él lo pensó y así la tenemos a ella. Y dice, Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo. Quiso la libre cooperación de una criatura. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret, en Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y acá también pone una cita de la Lumen Gentium, ¿no? El Padre de la Misericordia quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre precediera a la encarnación, para que así, como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida. Bueno, ¿qué tal le va pareciendo todo esto? ¿Te estás durmiendo, Andrea? Bueno, perdóname entonces. No, ¿qué les va pareciendo? Ya la Virgen, para nosotros ya no es a lo mejor la misma idea de María que teníamos al principio. Acá vemos
la importancia de ella, como Dios la pensó, la preparó, y ella libremente rompió esa maldición que nos había traído Eva, ¿no? Siendo obediente, creyendo a Dios y asintiendo, diciendo sí. A lo largo de toda la antigua alianza, la misión de María fue preparada por la misión de algunas mujeres. ¿Se acuerdan que yo hablé de las mujeres que fueron figuras de María? A lo largo de toda la antigua alianza, ¿no?, del Antiguo Testamento, la vamos a ir encontrando a María. María está presente. Por ahí no la podemos ver, digamos, no está presente como decir, bueno, ella es María, no nos dice así, pero sí la vemos en figuras, la vemos en muchas partes de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Finalmente, con ella, la excelsa hija de Sión, después de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación. Y bueno, y acá después nos habla en el número 490, hasta el 93, de la Inmaculada Concepción. Dos palabritas nada más. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. O sea que es el dogma de la Inmaculada Concepción. Como dije yo, la Virgen fue redimida, necesitó ser redimida. Esta resplandeciente santidad del todo singular de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Esto que me preguntaba, que ahora no está, sobre los pecados personales de la Virgen, si había cometido pecados personales. Y acá el Catecismo nos dice, por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de su vida. Qué maravillosa nuestra Madre, ¿no? ¿Verdad? Acabamos de tener un desperfecto en la comunicación por Zoom. Les pido que aguarden un segundito y ya retomamos nuestra conexión con el Zoom. Gracias. Ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios, el que ha venido en una humanidad como la nuestra. O sea, que María haya concebido virginalmente, ¿no?, es una garantía, vamos a decir, de que verdaderamente Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Así, San Ignacio de Antioquía, ya en los comienzos del siglo II, fíjense, allá, ¿no?, decía, y escúchenme porque habla muy, muy claro, estáis firmemente convencidos acerca de que nuestro Señor es verdaderamente de la raza de David según la carne, Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios, nacido verdaderamente de una virgen, fue verdaderamente clavado por nosotros en su carne bajo Poncio Pilatos, padeció verdaderamente, como también resucitó verdaderamente. Y esto verdaderamente, ¿cuántas veces lo repite, verdad? San Ignacio de Antioquía. Verdad, verdad, esta es la verdad que nosotros creemos.
Por eso tenemos que ser valientes para proclamarla, así como Ignacio, que también dio la vida, ¿no? Porque fue mártir. Bueno, el cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías. Acá nos trae también, ¿se acuerdan? El profeta Isaías que habla en 7:14 sobre he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ya los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, nos hablaban de esta Virgen, Bueno, el sentido de este misterio no es accesible más que a la fe, que lo ve en ese nexo que reúne entre sí los misterios. O sea, este misterio de la virginidad, ¿no? De María que Te leo, Isabel, que te leo el de 7:14. Dale. El de Isaías. Sí. Ok. Isaías 7:14, pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel. Dios con nosotros. La anunciación. Tal cual. Bueno, así que, esto que nosotros, que a veces por ahí nos cuesta, ¿no? Saber que, o sea, sobre la virginidad de María, inclusive la virginidad, ahora vamos a hablar de la siempre virgen. Nosotros decimos que María, virgen antes, durante y después del parto. El catecismo nos habla, que yo ya lo había dicho en la otra vuelta, ¿no? De que esto son misterios de la fe. Y dice San Ignacio de Antioquía, el príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor, 3 misterios resonantes que se realizaron en el silencio de Dios. Sí, porque Dios, estos misterios de la de la encarnación, del nacimiento de Jesús y de su muerte, de su resurrección, no de su muerte, sino de su resurrección, en realidad no lo sabemos el tiempo exacto, no nos dice, no sabemos, es un misterio, Dios nos tiene en ese misterio. Bueno, y María, la siempre virgen. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios, hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la Aipartenos, la siempre virgen. O sea que yo eso lo dije, ¿no? Cuando hablamos de la virginidad de María, de cómo se explica ese nacimiento, ¿no? Sin romper esa virginidad, porque Dios es todopoderoso y Dios lo puede. Entonces, no sabemos cómo fue en el momento que nació Jesús, pero sí la Iglesia cree que María no quedó, como dice acá, íntegras, su virginidad íntegra, porque tiene que ver también mucho con su inmaculada concepción. Tiene que ver mucho con esa pureza de que fue que María tiene, ¿no? A esto se objeta a veces que la Escritura menciona unos hermanos y hermanas de Jesús. ¿Sí? Porque a veces, si tenemos que nuestros hermanos separados, siempre hablan de hermanos. Y fíjese lo que dice en el número 500, dice así: la Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, son los hijos de una María discípula de Cristo, que se designa de manera significativa como la otra María. Está en Mateos 28:1. Se trata de parientes próximos de Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento.
Jesús es el hijo único de María. Pero la maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres a los cuales Él vino a salvar. Dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó el mayor de muchos hermanos, es decir, de los creyentes, a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre. O sea que María tiene sí muchos hijos, somos todos nosotros, ¿verdad? Y ya vemos que los que a veces llaman hermanos de Jesús, en realidad no son parientes. Y bueno, así es como en el Antiguo Testamento no había una palabra para hermanos de sangre, no había una palabra para primos, no había una palabra para otra cosa, sino que se decía de hermanos. Bueno, la martiridad virginal de María en el designio de Dios. La virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. Jesús no tiene como padre más que a Dios. La naturaleza humana que ha tomado no le ha alejado jamás de su padre, consustancial con su madre en nuestra humanidad, pero propiamente hijo de Dios en sus dos naturalezas. Ahora acá lo explica bien, ¿no? No sé si yo lo expliqué bien cuando hablaba de esto, pero bueno, acá en el 503 del Catecismo lo dice muy claro, ¿no? Jesús tomó la humanidad de María, pero no dejó de ser Dios, no dejó de ser Dios. Dice, Él es el nuevo Adán, que inaugura la nueva creación. El primer hombre salido de la tierra es terreno, el segundo viene del cielo. Por eso cuando se encarna a Jesús en María, se encarna una nueva creación. Ahí comienza nuestra nueva creación, esa creación que al principio se había dañado por el pecado, ahora somos otra nueva creación, mucho más excelsa que la primera, vamos a decir, ¿no? Porque no vamos a ser como el verdadero Hijo de Dios, porque Dios quiso hacerse uno como nosotros. Jesús, el nuevo Adán, inaugura por su concepción virginal el nuevo nacimiento de los hijos adoptivos en el Espíritu Santo por la fe. Bueno, María es a la vez virgen y madre, porque ella es la figura y la más perfecta realización de la Iglesia. La Iglesia se convierte en madre por la palabra de Dios, acogida con fe, ya que por la predicación y el bautismo engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. O sea, habla de la Iglesia, ¿no? También ella es virgen que guarda íntegramente y pura la fidelidad prometida al esposo, que es lo que estaba en el concilio que habíamos leído, ¿no? O sea, la Iglesia es como María, ¿no? Virgen y madre. Nos concibe a todos por la fe y por el bautismo, por la predicación, por el bautismo y por la fe. Bueno, y es ahí esta primera parte que está en el catecismo, y ahora vamos a esta parte en los números María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, 963, y también hasta 972. Después tiene un resumen que pueden leer, ¿no? Bueno, María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, en el número 963. Ya hemos hablado, dice el papel de la Virgen María en el misterio de Cristo y del Espíritu. Conviene considerar ahora su lugar en el misterio de la Iglesia. Se la reconoce y se la venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Más aún, es verdaderamente la madre de los miembros de Cristo. La maternidad de María respecto de la Iglesia. El papel de María con relación a la Iglesia es inseparable de su unión con Cristo, deriva directamente de ella. Esta unión de la madre con el Hijo en la obra de la salvación
se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Después de la ascensión de su Hijo, María estuvo presente en los comienzos de la Iglesia con sus oraciones, reunida con los apóstoles y con algunas mujeres. María pedía con sus oraciones el don del Espíritu, que en la Anunciación la había cubierto con sus sombras, ¿no? Eso es lo que festejamos hoy, ¿verdad? Festejamos hoy Pentecostés. Bueno, el día ese que estaba María pidiéndole el Espíritu. También en su Asunción. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada del libre, te voy a leer, esto es importante, preservada libre de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. Eso también está, que lo hemos leído en el Vaticano II. Y notemos que en lo que nos dice acá la Iglesia, no dice que María murió, no sé, sino que dice así: terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo. Nuestros hermanos ortodoxos, ellos hablan de la dormición de María. Nosotros, la Iglesia no habla de que si María murió o no murió, sino terminado el curso de su vida terrena, fue llevada a la gloria del cielo en cuerpo y alma. O sea que la Iglesia no nos ha dado, por lo menos acá lo que dice el Catecismo, no nos ha dado todavía, nos ha dicho, sí, María murió. Nosotros creemos que sí, que María como Cristo murió y fue preservado su cuerpo que no fuera que se corrompiera. Pero la Iglesia no nos dice, así que ahí quedó. Como decía el concilio, ¿no? Todavía de María se puede ir profundizando más este misterio de ella, y deja abierto a los teólogos a que vayan estudiando esa parte, ¿no? Por eso todavía hay cosas que no están dichas en total, no sabemos todo. Y ella es nuestra madre en el orden de la gracia. Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo y a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es miembro muy eminente y de todo singular de la Iglesia. Incluso constituye la figura de la Iglesia. Su papel con relación a la Iglesia y a toda la humanidad va aún más lejos. Colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su fe, esperanza y ardiente caridad, para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esa razón es nuestra madre en el orden de la gracia. O sea, por María nos viene la gracia de hacernos hijos de Dios, verdaderamente, por María. En efecto, con su asunción a los cielos no abandonó su misión salvadora, sino que continúa, y esto es lo que hablamos recién en el Vaticano, ¿no? Por eso, dice la Santísima Virgen, es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Así que todos esos títulos que le damos a María, ¿no? Brota, dice, de la sobreabundancia de los méritos de Cristo, se apoya en su mediación, depende totalmente de ella y de ella saca toda su eficacia. O sea, todo lo que la Virgen nos comunica es de Cristo, es por los méritos. Él es el único mediador, Él es nuestro Redentor, el Salvador, pero todo eso nos viene a través de María. Entonces, qué santo, bueno, si San Bernardo también, también San Luis, que habla como que es el acueducto, ¿no? El acueducto por donde nos vienen todas las gracias. Todas las gracias.
Bueno, el culto de la Santísima Virgen, dice, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Esto no lo voy a tocar mucho, porque ya vamos a hablar sobre el culto de María. Volviendo la mirada a María para contemplar en ella lo que es la Iglesia, en su misterio, en su peregrinación de la fe, y lo que será al final de su marcha, donde le espera, para la gloria de la Santísima e indivisible Trinidad, en comunión con todos los santos, aquella que la Iglesia venera como la madre de su Señor y como su propia madre, ¿no? Ya que ese misterio de María que la vemos ya cumplida, ella fue el instrumento para que viniera Cristo, para que Cristo hiciera su obra de salvación con nosotros, pero también a la vez es el objeto, porque ella recibió, digamos, esos méritos de Cristo, todo lo que nos obtuvo Cristo, lo recibió ella en plenitud. Y entonces ya la vemos a ella en el cielo, donde nosotros también esperamos ir y estar con ella de la misma manera, ya glorificada en cuerpo y alma. Bueno, y acá es lo que habla el catecismo. Bueno, es un poco largo, pero bueno, no es tan largo para leerlo, si lo quieren leer todo y profundizar, pero bueno. Y ahora viene algo que, esto sí, no sé, espero que poderlo terminar, porque lo que es la encíclica de San Juan Pablo II, Redentoris Mater. Recordemos que San Pablo II era un amante de la Virgen, ¿verdad? Todo tuyo, María. Bueno, esta encíclica que fue escrita para cuando, antes del año 2000, donde se iba a, digamos, a conmemorar el jubileo del año 2000, ¿no? De la redención. Entonces él pensó que también habría que darle un lugar a la Virgen, que es la que presidió a la Madre de Cristo a la venida de Cristo. Entonces él nos da esta encíclica, convoca el año mariano, ¿no? Y nos habla justamente, va a hablar sobre la peregrinación de la fe de María. Toda la encíclica habla de que María peregrinó en la fe, y por eso el ejemplo nuestro, ¿verdad? De que como ella, nosotros también, en este tiempo que estamos, que somos la iglesia peregrina, ¿no es cierto? También vivimos de esa fe, creemos y vamos avanzando, a medida que vamos caminando y vamos aprendiendo y vamos conociendo más, y todo lo que nos da Cristo, todo lo que nos hizo Cristo por nosotros, todo lo que el Padre nos dio, como ella también, nosotros vamos creciendo en nuestra fe. Y bueno, justamente empieza también, ¿no? Como con la cita de Gálatas 4, y también con las palabras de Efesios, ¿no? Dice, la Madre del Redentor tiene un lugar preciso en el plan de salvación, porque cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. ¿Ven cómo todo se va como entrelazando, ¿no? Estas cosas que estamos viendo de la Virgen María, desde las Escrituras, los dogmas, ahora de la Iglesia, está todo como todo entrelazado, como una continuidad que vamos aprendiendo. No sé, yo lo veo así y a medida que yo mismo lo voy preparando, y yo digo, bueno, son cosas que a mí se me ocurrió poner y resulta que nos va ayudando y a comprender un poquito más, un pasito más. Bueno, dice, con estas palabras del apóstol, que también, como dice, ¿no? Que también el Concilio Vaticano cita al comienzo de su exposición sobre la bienaventurada la Virgen María, deseo también iniciar mi reflexión. Esta plenitud señala el momento feliz en el que la palabra que estaba con Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, haciéndose nuestro hermano
haciéndose nuestro hermano. La Virgen María, que avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Tomo estas palabras tan densas y evocadoras de la Constitución Lumen Gentium, que en su parte final traza una síntesis eficaz de la doctrina de la Iglesia sobre el tema de la Madre de Cristo, como Madre suya amantísima y como su figura en la fe, en la esperanza y en la caridad. El jubileo milenario del nacimiento de Jesucristo orienta al mismo tiempo una mirada hacia la Madre. Como decía yo recién al principio, ¿no? Al querer celebrar este aniversario, este jubileo del año 2000, en donde celebramos digamos, la redención de Cristo, la venida de Cristo, también entonces tenemos que mirar a la Madre, porque es imposible, porque Cristo no vino así, de la nada, nació de María, entonces tenemos que verlo desde ahí. María apareció antes de Cristo, en el horizonte de la historia de salvación. Este preceder suyo a la venida de Cristo se refleja cada año en la liturgia de Adviento. Cuando tenemos la liturgia de Adviento, ahí se acuerda que la primera parte siempre del Adviento, ¿no es cierto?, nos está refiriendo al Antiguo Testamento, ¿no? Y después, o sea, la venida de Cristo en la primera venida, ¿no? Y luego en la segunda. En efecto, igual que esta estrella junto con la aurora precede la salida del sol, así María, desde su concepción inmaculada, ha precedido la venida del Salvador, la salida del sol de justicia en la historia del género humano. Aquella mujer extraordinaria que llegó a ser madre de Cristo, solo en el misterio de Cristo se esclarece plenamente su misterio. Claro, en el misterio de Cristo solamente podemos esclarecer el misterio de la madre, no hay otra. María es la madre de Dios, la Theotokos. En el Concilio Vaticano II presenta a María en el misterio de Cristo. El camino para profundizar en el conocimiento del misterio de la Iglesia. En efecto, María, como Madre de Cristo, está unida de modo particular a la Iglesia, que el Señor constituyó como su cuerpo. La Iglesia, como cuerpo de Cristo. En las presentes reflexiones, sin embargo, quiero hacer referencia sobre todo a aquella peregrinación de la fe, en la que la Santísima Virgen avanzó, manteniendo fielmente su unión con Cristo. De esta manera que el doble vínculo que une la Madre de Dios a Cristo y a la Iglesia adquiere un significado histórico. No se trata aquí solo de la historia de la Virgen Madre, de su personal camino de fe y de la parte mejor que ella tiene en el misterio de la salvación, sino además de la historia de todo el pueblo de Dios, de todos los que toman parte en la misma peregrinación de la fe. O sea que él nos va a hablar de eso, de cómo es el ejemplo para nosotros la fe de María, la fe de María. La Iglesia como madre y virgen que engendra a la vida nueva. Eso habíamos hablado, que yo lo había dicho, ¿no? La Virgen nos ha hecho en la encarnación unas nuevas criaturas. También la Madre de Dios, dice el Concilio, de Dios es ya el cumplimiento escatológico de la Iglesia. ¿No? La Iglesia, digamos, ella ya está allá en el cielo, ella está, y es ahí donde todos vamos. Por eso la Iglesia que somos todos nosotros, eso es lo que nos espera a nosotros. Bueno, la llena de gracia. En el capítulo 1, María en el misterio de Cristo. No sé si voy a llegar. Nicolás, ¿hasta qué hora puedo estar? Bueno, si no lo sigo en la próxima.
Bueno, sí, porque quería terminar este documento así, después en la próxima hablamos de otros dos que me quedan. Y como va a ser más cerca del culto de María, nos va a servir. La llena de gracia, bendito sea Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con todas las clases de bienes espirituales en el cielo. O sea, Juan Pablo trae la carta a los Efesios, ¿no? Designa, dice, el designio de Dios Padre, su plan de salvación del hombre en Cristo. Es un plan universal que comprende a todos los hombres creados a imagen y semejanza de Dios. Todos así como están incluidos al comienzo en la obra creadora de Dios, también están incluidos eternamente en el plan divino de salvación que se debe revelar completamente en la plenitud de los tiempos, con la venida de Cristo. O sea, esto que Dios nos ha bendecido, dice, con toda clase de bienes espirituales en el cielo, ¿no? Y entonces es eso lo que comenzó, ¿no? A través de María con Cristo. A veces San Pablo es medio difícil de entender. Este plan de salvación está unido eternamente a Cristo y abarca a todos los hombres, pero en particular a la mujer que es la madre de Cristo. La llena de gracia, la inmaculada, la feliz porque ha creído, la maternidad virginal de María, la fe de María proclamada por Isabel, indica que María ha respondido a ese don. Se ha abandonado toda a Dios en la Anunciación. Ha respondido con todo su yo humano y femenino. Me encanta lo que dice acá Juan Pablo II, que habla de que María respondió su sí con su yo humano y de mujer. Por eso digo, María no es cualquier mujer, entonces hay que conocerla bien. Creyó contra toda esperanza, como Abraham, padre de la fe, y se convierte así en madre de los creyentes. Se mantiene en la obediencia de la fe en la Anunciación como la servidora del Señor. María se mantiene en la fe al oír a Simeón las palabras, ¿qué será ese niño? Y la profecía de la espada que atravesará su alma. Se mantiene en la vida oculta de la familia de Nazaret. María permaneció en la intimidad con el misterio de su Hijo, su itinerario de la fe. ¿Qué habrá sentido María, no? Estaba con el Hijo de Dios, estaba con el Hijo de Dios. Es algo impresionante poderlo ni siquiera imaginar. Bueno, me pongo acá que voy a leer algo de acá. Dice, pero cuando después del encuentro en el templo a la pregunta de la madre, ¿por qué has hecho esto? Jesús, que tenía 12 años, responde, ¿no sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Y el evangelista añade, ellos, José y María, no entendieron lo que les decía. Por lo tanto, Jesús tenía conciencia de que nadie conoce bien al Hijo sino al Padre, tanto que aún aquella a la cual había sido revelado más profundamente el misterio de su filiación divina, su madre vivía en la intimidad con este misterio solo por medio de la fe. Hallándose al lado del Hijo, bajo un mismo techo y manteniendo fielmente la unión con su Hijo, avanzaba en la peregrinación de la fe. Y así sucedió a lo largo de la vida pública del Hijo de Cristo, de donde día tras día se cumplía en ella la bendición pronunciada por Isabel en la visitación. Feliz la que ha creído. O sea que Jesús ya a los 12 años sabía que él que sabía del Padre Dios, sabía su misión. Pero María, al contestar, ¿no?, que no entendía
lo que había, no, o sea, no entendió lo que decía el hijo, ella tuvo que hablar de esta peregrinación en la fe. Por eso ella decía, guardaba todo en su corazón y lo meditaba tratando de comprender. Esta bendición alcanza, o sea, la bendición que le dijo Isabel, ¿no? Feliz de ti que has creído, alcanza su pleno significado cuando María está junto a la cruz de su hijo. El concilio afirma que esto sucedió no sin designio divino, ya que Dios lo había dispuesto todo. Se condolió vehementemente con su unigénito y se asoció con corazón maternal a su sacrificio. Ya eso lo leímos en el concilio, ¿no? Cuando leímos lo del concilio. Ella se unió, ofreció a su hijo que ella misma había engendrado. De este modo María mantuvo fielmente la unión con su hijo hasta la cruz. La unión por medio de la fe. La misma fe con la que había acogido la revelación del ángel en el momento de la anunciación. Entonces había escuchado las palabras: Él será grande, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Imagínense, ella se acordaba de esas palabras del ángel, pero veía a su hijo crucificado, ¿no? Como otro ladrón más. Aquí, que estando junto a la cruz, María es testigo, humanamente hablando, de un completo desmentido de estas palabras. O sea, claro, ella humanamente dice, no, pero si a mí el ángel me dijo otra cosa, pero bueno. Su hijo agonizaba sobre aquel madero como un condenado, despreciado y desechado por los hombres, abrumado de dolores. Tan despreciado que lo tuvimos por nada, casi anonadado. Cuán grande, cuán heroica en esos momentos la obediencia de la fe demostrada por María ante los insondables designios de Dios. ¿Cómo se abandona en Dios sin reserva, prestando el homenaje del entendimiento y de la voluntad, aquel cuyos caminos son inescrutables? A la vez, cuán poderosa es la acción de la gracia en su alma, cuán penetrante es la influencia del Espíritu Santo, de su luz y de su fuerza. Por medio de esta fe, María está unida perfectamente a Cristo en su despojamiento. Sí, como ella también se despojó. Ella dice, aquí soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Yo ya no cuento, sos vos, es tu voluntad, lo que vos quieras. Y así lo mismo ya hizo el hijo. Ella por eso está tan unido al hijo, ¿no? Lo mismo que el hijo, como dice los Efesios, como dice, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo para morir, hasta morir en la cruz por nosotros, por nuestra salvación. Y María se unió en ese despojamiento. Bueno, no quiero leerlo todo porque si no se va a hacer muy, muy largo. Ahí tienes a tu madre. Las palabras de Jesús en la cruz significan que la maternidad de su madre encuentra una nueva continuación en la iglesia. Yo pongo el número de las páginas porque hice un resumen, pero algunas cosas no las puedo resumir porque está tan bien explicada que me cuesta resumir. Las palabras que Jesús pronuncia desde lo alto de la cruz significa que la maternidad de su madre encuentra una nueva continuación en la iglesia y a través de la iglesia, simbolizada y representada por Juan. De este modo, la que, como llena de gracia, ha sido introducida en el misterio de Cristo para ser su madre, es decir, la Santa Madre de Dios, por medio de la iglesia, permanece en aquel misterio como la mujer, indicada por el libro del Génesis, y al comienzo y por el Apocalipsis, en el 12:1, al final de la historia de la salvación. Según el eterno designio de la providencia, la maternidad divina de María
debe derramarse sobre la Iglesia, como indican algunas afirmaciones de la tradición, para las cuales la maternidad de María respecto de la Iglesia es el reflejo y la prolongación de su maternidad respecto del Hijo de Dios. Y ya el momento mismo del nacimiento de la Iglesia y de su plena manifestación al mundo, según el concilio, deja entrever esta continuidad de la maternidad de María, como quiera que plugo a Dios no manifestar solamente el sacramento de la salvación humana antes de derramar el Espíritu prometido por Cristo. Vemos a los apóstoles antes del día del Pentecostés íntimamente unidos en oración en compañía de la Madre de Jesús. Bueno, o sea que la maternidad de la Virgen, ¿no? Continúa en la Iglesia. La Iglesia es la madre nuestra también, madre nuestra. Y como vemos, eso comenzó cuando esta mujer en el Génesis, ¿no? Vemos este misterio de esa mujer, que también después la vemos al final en el Apocalipsis, que es, digamos, la Iglesia, ¿no? Donde vemos más claramente la Iglesia y el triunfo de la Iglesia. Bueno, en el capítulo 2 nos sigue hablando de la fe de María, que sí, porque ahora comienza el capítulo 2, la Madre de Dios en el centro de la Iglesia peregrina. Nos habla de la fe de María, que precedía a los apóstoles en el cenáculo de Jerusalén, y cómo al inicio de la Iglesia, nuevo pueblo de Dios, los apóstoles y discípulos ponían y ponen hoy sus ojos en María. La fe de María, ya en la Anunciación y definitivamente junto a la cruz, se ha vuelto a abrir por parte del hombre un espacio interior en la cual el Eterno Padre puede colmarlo con toda clase de bienes espirituales en el espacio de la nueva y eterna alianza, ¿no? O sea que como a María la llenó de todas esos bienes espirituales, también nosotros a ser hijos de la Iglesia, ¿no? A través de la Iglesia. Nos habla algo muy lindo, dice: la presencia de María encuentra múltiples medios de expresión a lo largo de la historia. La piedad de los fieles, las tradiciones de las familias cristianas. O sea, ahora nos va a hablar como esa, digamos, esa presencia, ¿no? de la madre, la vemos en diferentes expresiones en la Iglesia. La vemos en la piedad de los fieles, ¿no? Que tenemos todo con María, ¿no? Las tradiciones de las familias, todas las familias tenemos tradiciones, alguna familia que desde siempre invoca a María como la del Carmen, o la Fátima, o como la del Pilar, ¿no? Todas esas tradiciones familiares que vienen de nuestra familia, ¿no? Ah, mi mamá, viste, era devota de la Virgen del Carmen, o de la Virgen de Lourdes, o bueno, nosotros todo eso. Las comunidades parroquiales y misioneras, los institutos religiosos y la fuerza que irradia los santuarios marianos y que forman una verdadera geografía mariana. Los santuarios marianos, dice San Pablo, que forman como una geografía. Yo he visto en algún lado, bueno, ¿no? O sea, en un mapa, ¿no? Los santuarios que hay ahí, ¿no? marianos, que forman como una M, o sea, si unimos los puntos de los santuarios, van formando como una M. Y que forman, dice, una verdadera geografía mariana. O sea, él lo vio también. Buscan el encuentro con la Madre del Señor, porque es la primera que ha creído. Y mientras ella es conocida y honrada, atrae a los creyentes hacia su Hijo y por él al Padre. En esos santuarios marianos, María, ¿para qué? Siempre pide: hágame una casita,
¿no? Como dijo en Guadalupe. ¿Para qué? Y para que nos encontremos con su hijo, porque a ella ella no le interesa a ella quiere que nosotros nos encontremos con él. La unidad de los cristianos. Los católicos debemos tener la disposición de trabajar por la unidad como lo pidió Cristo. Esta unidad servirá para que la fe se suscite en el mundo. El ejemplo de esta obediencia de la fe es María. Hay hermanos separados que tributan el debido honor a la Madre de Dios, especialmente los orientales. Es como hablaba el concilio. O sea, muchas cosas que habla acá el Papa tienen relación con el concilio porque él estuvo ahí también. Así que habrá estado, ¿viste? Vamos a poner a María y vamos a poner a María. Hay hermanos separados que tributan el divino honor a la Madre de Dios, especialmente los orientales. Nos dice el Papa que hay dos aspectos inseparables con los que la Iglesia entabla conversaciones con los demás cristianos. Esto es importante porque así también nos sirve a nosotros, porque nosotros tenemos que a veces nos encontramos con otros cristianos que no creen en la Virgen, no la quieren. Entonces, él dice que hay dos aspectos. El misterio del Verbo encarnado, que nos permite vislumbrar el misterio de la maternidad divina y la contemplación de la Madre de Dios. Nos introduce a una comprensión del misterio de la encarnación. O sea que si nosotros hablamos de Jesús, ¿no? del Verbo encarnado, nos va a llevar, nos tiene que llevar a hablar de la Madre. Porque, como digo yo, Jesús no vino de la nada, se quiso encarnar y tener una madre. Entonces, cuando hablamos con nuestros hermanos, sí, pero Jesús no vino de la nada, Jesús tuvo su madre, hablemos de ella también, ¿no? Y eso puede hacer que nos unamos, que reflexione. Y el otro es el misterio de la Iglesia y de la función de María en la obra de salvación. Como la Iglesia, ¿no? Es también madre, madre. Iluminándose uno con otro, se podría caminar juntos en la peregrinación de la fe de la que María es ejemplo. ¿Por qué no mirar a nuestra Madre común que reza por la unidad y que precede a todo el séquito de testigos de la fe en el único Señor, Hijo de Dios, concebido en el seno virginal por el Espíritu Santo? Los cristianos orientales, la Iglesia ortodoxa y las iglesias católicas orientales tienen un gran amor y devoción a María. Incluso en los largos siglos de persecución se han mantenido fieles al Señor y una confianza ilimitada a la Madre de Dios. También nos hablan de las imágenes e íconos de la Virgen que ayudan a la veneración y a la fe. Es una esperanza que la Iglesia puede respirar con dos pulmones, Oriente y Occidente. Siempre Juan Pablo nos habla de los dos pulmones, ¿no? El Oriente y Occidente, para que estemos unidos. Y bueno, ellos son especialistas, los orientales, de las imágenes, de los íconos, que tan lindo podemos ver. Bueno, después habla del Magnífica. Luego comenta el Magnífica, como María se siente partícipe de la salvación en Cristo y como Dios de generación en generación sigue siendo fiel a la alianza. La Iglesia, siguiendo a María, repite constantemente el Magnífica. Dios no cesa de prodigarse, no obstante el pecado del hombre. Dios se da en el Hijo único. María es el primer testimonio del amor de Dios por el mundo que dio a su Hijo único. Bueno, o sea que el Magnificat, ¿no? Que habla de que todas las generaciones me llamarán feliz, bienaventurada, ¿no? Y nosotros lo seguimos repitiendo, ¿no? De generación en generación vamos bendiciendo a la Madre, porque nos dio al Hijo.
También nos habla del amor preferencial por los pobres, ¿sí? Recordemos que Magnífica habla de los pobres de Yahvé, ¿no? De esos hambrientos que el Señor va a colmar de bienes. Entonces, la iglesia también está llamada a ocuparse de los pobres, a pensar en los pobres. La iglesia debe mirar a María, madre y modelo, para comprender en su integridad el sentido de su misión, ¿no? La mediación materna. Ya vamos terminando, no se aburran. Dice así: María, servidora del Señor. La Iglesia sabe y enseña con San Pablo que uno solo es nuestro mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre él también, que se entregó a sí mismo para rescatar a todos. La visión maternal de María para con los hombres no oscurece ni disminuye de modo alguno esta mediación única de Cristo. Antes bien, sirve para demostrar su poder. Es lo que nos decía el concilio, ¿verdad? La Iglesia sabe y enseña que todo el influjo salvífico de la Santísima Virgen sobre los hombres dimana del divino beneplácito y de la superabundancia de los méritos de Cristo. Se apoya en la mediación de éste, depende totalmente de ella y de la misma saca todo su poder. Efectivamente, la mediación de María está íntimamente unida a su maternidad. La enseñanza del Concilio Vaticano II presenta la verdad sobre la mediación de María como una participación de esta única fuente que es la mediación de Cristo mismo. La Iglesia no duda en confesar esta función subordinada de María. Esta función es al mismo tiempo especial y extraordinaria. Brota de su maternidad divina y puede ser comprendida y vivida en la fe. Sí, porque estas cosas las tenemos que vivir de la fe, no la podemos entender a veces con nuestra cabeza, ¿no? Solo la fe nos puede ayudar a comprender esto. Siendo María, en virtud de la elección divina, la madre del Hijo, consustancial al Padre y compañera singularmente generosa en la obra de la redención, en nuestra madre en el orden de la gracia. Cuando en la Anunciación María dice: yo soy la servidora del Señor, expresa que desde el principio ella hizo una donación total de sí, de su persona, al servicio de los designios salvíficos de Dios. Por lo tanto, nos dice San Juan Pablo, María ha llegado a ser la madre nodriza del Hijo del Hombre, sino también la compañera generosa del Mesías y Redentor. O sea que ella no solamente lo dio a luz, lo crió, ¿no? Sino también que lo acompañó en toda su obra. Avanzada en la peregrinación de la fe suya al pie de la cruz, se ha realizado su cooperación materna en toda la misión del Salvador mediante sus acciones y sufrimientos. María, colmándose cada vez más de una ardiente caridad hacia aquellos a quienes estaba dirigida la misión de Cristo y orientada a realizar en unión con Cristo la restauración de la vida sobrenatural de las almas, entra en una manera muy personal en la única mediación entre Dios y los hombres, que es la mediación del hombre Cristo Jesús. María, madre en el orden de la gracia, madre porque nos comunica la gracia de Cristo. La mediación, ella misma experimentó en sí este efecto sobrenatural de la mediación de Cristo. Lo vemos en la Inmaculada Concepción. En la cruz Jesús nos deja como madre. Ella está presente con los discípulos, implorando el Espíritu Santo, y así se hace madre de la Iglesia naciente. María, que desde el principio se había entregado sin reserva a la persona y la obra de su Hijo, no podía dejar de volcar sobre la Iglesia esta entrega suya materna. Desde la ascensión del Hijo, su maternidad
permanece en la Iglesia como mediación materna, intercediendo por todos sus hijos. La madre coopera en la acción salvífica del Hijo Redentor del mundo. Esta maternidad de María en la economía de la gracia perdura sin cesar hasta la consumación perpetua de todos los elegidos. La cooperación de María participa por su carácter subordinado de la misma universalidad de la mediación del Redentor. En la Asunción, María se cumplen los efectos de la única mediación de Cristo. Bueno, y terminamos un poquito más sobre María es instrumento y objeto, que ya decía, María es el instrumento, fue el instrumento para que Jesús viniera, el Hijo de Dios viniera al mundo, ¿no? Y por él, por su humanidad, nos diera la redención. Pero también ella recibió esa redención anticipada. Y también, por eso María tiene que ser para nosotros, dice San Pablo II, también la tenemos que acoger como madre, como ejemplo, ¿no? de esa peregrinación en la fe que tuvo ella. También la Iglesia, como María, se convierte para cada cristiano la que coopera con amor materno la generación y educación de los hijos. Y María, como educó a Jesús, la Iglesia también nos va a educar a nosotros. A nosotros cuando nos educa por medio de las catequesis, de la predicación, ¿no? Bueno, y ya, ahora sí, ya termino, téngame paciencia. Esta dimensión mariana en la vida cristiana adquiere un acento peculiar respecto a la mujer y a su condición. Esto es lo que nos dice muy lindo Juan Pablo II y nos va a hablar a nosotros las mujeres, ¿no? Dice, tiene un acento peculiar respecto a la mujer y a su condición. En efecto, la feminidad tiene una relación singular con la Madre del Redentor, tema que podrá profundizarse en otro lugar. Aquí solo deseo poner de relieve que la figura de María de Nazaret proyecta luz sobre la mujer en cuanto tal, por el mismo hecho de que Dios, en el sublime acontecimiento de la encarnación del Hijo, se ha entregado al ministerio libre y activo de una mujer. Por lo tanto, se puede afirmar que la mujer, al mirar a María, encuentra en ella el secreto para vivir dignamente su feminidad y para llevar a cabo su verdadera promoción. A la luz de María, la Iglesia lee en el rostro de la mujer los reflejos de una belleza que es espejo de los más altos sentimientos de que es capaz el corazón humano, la oración total del amor, la fuerza que sabe resistir a los más grandes dolores, la fidelidad sin límite, la laboriosidad infatigable y la capacidad de conjugar la intuición penetrante con la palabra de apoyo y de estímulo. Bueno, así somos las mujeres, o por lo menos tendríamos que ser, ¿no? Digamos, tenemos ese don especial, como decimos, el sexto sentido, ¿no? De ese don, de que nosotros nos damos, por eso somos madres, vamos a ser madres porque nos damos, esa es nuestra dignidad de mujer, y nos habla tan lindo el Papa, ¿no? Durante el concilio, Pablo VI proclamó solemnemente que María es madre de la Iglesia, eso no lo habíamos hablado, ¿no? Pablo VI, durante el concilio, nombra a María como madre de la Iglesia, que también tenemos una fiesta, la festejamos también, madre de la Iglesia. Es decir, madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores. Más tarde, en el año 1968, en la profesión de fe, conocida bajo el nombre de Credo del Pueblo de Dios,
ratificó esta afirmación. El conocimiento de la verdadera doctrina católica sobre María será siempre la clave para la exacta comprensión del misterio de Cristo y de la Iglesia. María está presente en la Iglesia como Madre de Cristo y a la vez como aquella Madre que Cristo, en el misterio de la redención, ha dado al hombre en la persona del apóstol Juan. Por consiguiente, María acoge con su nueva maternidad en el Espíritu Santo a todos y a cada uno en la Iglesia. Acoge también a todos y a cada uno por medio de la Iglesia. Nos acoge en la Iglesia y por medio de la Iglesia. En este sentido, María, Madre de la Iglesia, es también su modelo, como ya habíamos hablado. En efecto, la Iglesia desea y pide, Juan Pablo VI, que encuentre en ella la más auténtica forma de la perfección, de la perfecta imitación de Cristo. Merced a este vínculo especial que une a la Madre de Cristo con la Iglesia, se aclara mejor el misterio de aquella mujer que desde los primeros capítulos del libro de Génesis hasta el Apocalipsis acompaña la revelación del designio salvífico de Dios respecto a la humanidad. Pues María, presente en la Iglesia como Madre del Redentor, participa maternalmente en aquella dura batalla contra el poder de las tinieblas, que se desarrolla a lo largo de toda la historia humana. Y por esta identificación suya eclesial con la mujer vestida de sol, se puede afirmar que la Iglesia, en la Beatísima Virgen, ya llegó a la perfección, por lo que se presenta sin mancha ni arruga. Por eso los cristianos, alzando con fe los ojos hacia María a lo largo de su peregrinación terrena, aún se esfuerza en crecer en la santidad. María, la excelsa hija de Sión, ayuda a todos sus hijos, donde y como quiera que vivan, a encontrar en Cristo el camino hacia la casa del Padre. ¿No? Nosotros miramos a María porque es el modelo al que tenemos que imitar, porque ella es la toda santa y ya está en el cielo, es la que ya consumó, ¿no? Lo que nosotros vamos en camino. Y bueno, y por la fe de María. Bueno, y acá termino esta encíclica que no es larga, no es muy larga, así que también la pueden leer, porque me dejó muchos puntos que no pude leerlo, porque si no se hacía muy largo. Bueno, las aburrí, los aburrí. Bueno, ojalá que sí, que vayan comprendiendo esto que es María, ¿no? Esa mujer que no es una mujer cualquiera, como digo yo, y que tenemos que conocerla para poderla también defender. Defender, y también, pero lo más importante es imitarla, ¿no? Imitarla. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna cosita, o no sé, o que quieran saber algo más, que yo prepare para otra charla? Creo que en la próxima charla vamos a hablar de otras 2 encíclicas, o carta apostólica, que nos va a hablar del culto a María. Vamos a hablar también una de San Juan Pablo II, que donde el Rosario de María, cuando él instituye los misterios luminosos, y después vamos a hablar de Marianus Curtus, que también es de Pablo VI, que esa es hermosa y que sí, la tenemos que conocer. Esos 2 documentos, todos estos documentos yo pienso que son los principales. Yo después voy a subir una lista de otros, porque hay muchos, de los papas han hablado, del Rosario, están todos los documentos de los concilios, de los concilios donde son declarados los dogmas, que podemos leerlo. Yo digo que no lo leí todo, por supuesto. Todavía no abarqué. Yo digo que la Iglesia es tan grande que no lo vamos a abarcar nunca ni en toda nuestra vida. O sea, toda esta vida nosotros no vamos a poder. Imagínense, son 2022 años de que la tradición y el magisterio nos ha dado un montón de cosas para aprender, de Cristo, de María, de la Iglesia, y eso nunca lo vamos a terminar en nuestra vida.
No sé qué opinan ustedes. Bueno, entonces acá terminamos. No sé dónde está Nicolás, si se aburrió o se quedó dormido. Yo hago un taller doble. Muchísimas gracias, Isabel. Estuvimos pendientes de todo lo que nos compartiste. El próximo domingo es la devoción a María, sería el tema del próximo domingo, ¿no? No, voy a, porque me quedó en 2 documentos, Sí. pero también voy a incluirlo, porque tiene que ver con la devoción a María. Bien. Tiene que ver porque esos 2 documentos, que son estas 2 cartas apostólicas y que mencionaste recién, bien. Bueno, perfecto. Que tengan buena noche. Imperdible. Muchísimas gracias. Gracias, Isabel, Sí. a vos y a todos los que están. Eso. Bueno, y gracias por aguantarme, por aguantarme tanta palabra. No, gracias, muy bueno. Chao.